Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este podcast de la Fundación Sancho el Sabio que os propone conocer mejor la cultura vasca que se custodia en sus fondos. En ediciones anteriores hemos hablado de símbolos, del euskera escrito, y en esta ocasión hemos decidido meternos de lleno en el archivo para indagar en la materia prima con la que se construye nuestra historia. Musurrutia leiotik, ni aldizkan potik, bihotza erdiratu zeitan, sohezti barekin. La historia es un relato que nos contamos, una narración que adquiere forma solo cuando una persona, desde otro tiempo y perspectiva, la recompone, organiza, selecciona y pone por escrito. Bucear en el pasado es sumergirse en un mundo de legajos, documentos, imágenes, construcciones y restos arqueológicos, tratando de buscar el rayo de luz que nos alumbre un hecho o personaje, y la mayor parte del tiempo nadando entre tinieblas. Nuestra historia es producto de lo que ha quedado de ella, de la información que ha sobrevivido hasta nuestros días, custodiada y codificada en archivos que poco a poco van abriendo sus puertas y volcando sus contenidos al mundo digital. Gran parte de estos documentos proceden en origen de aquellas y aquellos que pudieron dejar constancia escrita de sus actos, en épocas en las que la escritura era un símbolo de estatus y solo las personas más poderosas levantaban acta de sus acciones. Por ello, la historia de Euskadi muchas veces se construye gracias a los archivos familiares, a los documentos que los linajes nobiliarios guardaron y protegieron generación tras generación con gran celo, sabiendo que custodiaban un trocito de nuestra historia. Y el primero que reconoció el valor de estos relatos de familia y que nos legó una detallada crónica es también un personaje que vivió la historia de Euskal Herria en sus propias carnes. Espainolako bidia ala bide luzia. Lope García de Salazar nació en un mundo convulso, dominado por las constantes guerras y la violencia. Primogénito del matrimonio formado por Teresa de Muñatones y Ochoa de Salazar, vio la luz por primera vez en el año 1399 en una casa-torre, auténtica fortaleza que todavía puede visitarse en Muskiz, nombre actual de la antigua San Julián de Musques. Desde allí, su linaje gobernaba casi toda la zona de las Encartaciones y mantenía vivos viejos conflictos y nuevas afrentas con otros nobles. Las guerras de banderizos, que enfrentaron a oñacinos y gamboínos por todo el territorio vasco, estaban en pleno apogeo, y las matanzas, cabalgadas, atentados, violaciones, robos y ataques eran por aquellos tiempos el pan nuestro de cada día. Las familias nobiliarias de los siglos XIV y XV hicieron de su seguridad una necesidad primordial y de su capacidad militar una garantía para su propia supervivencia, mientras las damas trataban, muchas veces en vano, de calmar los ánimos y actuar como agentes de paz. En este panorama dominado por los constantes conflictos, las venganzas y las actuaciones al margen de la ley, el joven Lope García de Salazar se estrenó en la violencia con 16 años de edad, participando en una pelea en Santullán contra el linaje enemigo de los marroquín. Mundu ororen isilik, maite izan behar guía. Con 26 años y un amplio historial de abusos a sus espaldas, Lope contrajo matrimonio con una dama de una familia afín, Juana de Butrón y Mújica. La pareja, que residía en la Torre de Muñatones,
pronto se empeñó en la tarea de engendrar herederos, y tan bien lo hicieron que llegaron a tener 20 hijos e hijas, de los cuales solo 9 llegaron a la edad adulta. A ello hay que sumar los innumerables descendientes bastardos que tuvo Lope García de Salazar, nacidos de sus múltiples amantes y mancebas, a las que incluso, para mayor humillación de su esposa, invitaba a vivir en la casa familiar. Desde la amurallada Torre de Muñatones, nuestro protagonista, rodeado de su extensa familia, sus sirvientes y su guardia personal, se dedicaba a ampliar sus dominios a costa de constantes conflictos con otros linajes rivales, como los Velasco, los Ayala o los Marroquín. A medida que obtenía nuevas tierras, las iba fortaleciendo a base de colocar a hijos e hijas en casas torre por todo el territorio, creando un cinturón defensivo casi impenetrable en todos sus dominios. Gracias a las rentas, el saqueo, la extorsión y el negocio de la exportación de hierro a Europa y a Castilla, Lope García de Salazar fue amasando una fortuna y llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, su carácter pendenciero, los frecuentes abusos y el constante maltrato al que sometía a los concejos llevaron a que el rey Enrique IV decretase su destierro. Jamás un rey ha soportado tal acto de humillación. Así que es mi decisión que abandones esta tierra, perdiendo todos tus títulos, honores y posesiones, y además advirtiendo a toda la población de no ofrecerte ni conversación, ni cobijo, ni ayuda de ningún tipo, bajo pena de muerte. En abril de 1457, Lope y varios parientes mayores más de Euskadi fueron convocados en Santo Domingo de la Calzada, donde recibieron la orden real de abandonar sus tierras y dirigirse a Jimena de la Frontera, ubicada en la lejana Andalucía. Pero a mitad de camino, unas fiebres le retuvieron en Sevilla, postrándole en cama e impidiendo que continuase con su viaje. Ante la perspectiva de una muerte pronta y creyendo que los aires de su Vizcaya natal le curarían, tras un breve periplo por el sur de la península, se encaminó de nuevo hacia su casa Torre de Muñatones, sin llegar a cumplir el mandato real de presentarse ante el alcaide de Jimena. Su ausencia en esos años tuvo que ser un verdadero alivio para gran parte de su familia y allegados. Las tensiones habían ido creciendo con algunos de sus hijos, y su esposa Juana de Butrón, harta de las continuas infidelidades y del carácter agresivo de su marido, comenzó a conspirar en su contra. Pero la situación llegó a un punto de no retorno cuando Lope García de Salazar tuvo que designar un sucesor. El primogénito, apodado Juan el Moro, era por ley el que había de heredar todo el mayorazgo. Sin embargo, el padre prefería al segundo de sus hijos varones, Lope, al que nombró heredero para consternación tanto de Juan como de su madre Juana. El hecho de que Lope muriese al poco tiempo en la batalla de Torrellas no solucionó el problema del mayorazgo, ya que le fue concedido, por expreso deseo paterno, a su nieto huérfano Ochoa de Salazar. Ante esta perspectiva y queriendo poner fin a los desmanes de su padre, Juan el Moro preparó una conjura. Durante una fallida escaramuza de banderizos en Murguía, gracias a la complicidad de un sirviente llamado Perico de la Puente, Lope García de Salazar quedó aislado y vulnerable. Sin posibilidad de defensa ni de escapatoria, su hijo Juan el Moro lo capturó y lo llevó de regreso a la torre familiar de Muñatones, donde lo encerró y lo mantuvo preso durante años. La vida de Lope, antaño señor poderoso y ahora prisionero de su hijo y prácticamente sin aliados, dio un giro radical que cambiaría nuestra historia para siempre. El que se había consagrado a la violencia sin cuartel
el que había mostrado su lado más despiadado y su falta de misericordia en varias ocasiones, tomó la pluma y se puso a escribir desde su encierro. Escribió sobre los orígenes del mundo, sobre las grandes civilizaciones del pasado, como Israel, Grecia y Roma, sobre los reyes de Aragón y de Navarra, y cuando ya llevaba 19 libros escritos, consagró otros 6 a contar su propia época. Para emprender esta titánica tarea, contó con una surtida biblioteca, y durante sus años de presidio se procuró todos los libros de historia que pudo recopilar. En el prólogo de su obra, nos cuenta cómo, a pesar de vivir encerrado entre los muros de su torre, logró viajar a través de la imaginación y las palabras, mandando buscar todas las obras que le hacían falta por todos los rincones posibles. O viendo mucho a voluntad de saber y de oír de los tales fechos, desde mi mocedad hasta aquí, me trabajé de haber los libros e historias de los fechos del mundo, faciéndolos buscar por las provincias e casas de los reyes e príncipes cristianos de allende la mar, e de aquende por mis despensas, con mercaderes e mareantes, e porme mesmo hasta parte. Los últimos tomos de su monumental historia de las buenas andanzas e fortunas son un auténtico tesoro para las personas que se dedican a investigar el contexto de las guerras de banderizos. Lope no solo da cuenta de sucesos de los que fue testigo, sino que también nos ofrece la genealogía de varias familias, la ubicación de sus casas-torre y sus dominios, y los distintos conflictos que las enfrentaron por todo el territorio vasco. Su ingente empeño de narrar la historia del mundo, desde lo universal y lejano hasta lo particular y cercano, hacen que sea considerado uno de los primeros historiadores de Euskal Herria. Ya con más de 70 años, y tras haber protagonizado algunos espectaculares intentos de fuga desde lo alto de su torre, fue enviado a Portugalete, a la Torre de la Sierra, donde murió en 1476. Su muerte fue premeditada, como no podía ser de otra manera. Alguno de sus múltiples enemigos le mezcló veneno en la comida, deseando acabar de una vez por todas con el longevo tirano. Con él murió en agonía una de sus hijas bastardas, Mencía de Avellaneda, que compartió no solo sus últimos días, sino también, y para su desgracia, su último alimento. Lope García de Salazar, personaje controvertido, pariente mayor de las guerras de banderizos que asolaron Euskal Herria en los siglos XIV y XV, historiador y protagonista de la historia, nos ha legado una magnífica obra que nos ayuda a reconstruir los hechos de su tiempo y a conocer la genealogía, intereses y sucesos que rodearon a las grandes familias de su época. Mina inagotable para las y los historiadores del presente, a su figura y a su contexto se le han dedicado múltiples estudios, como la obra colectiva Lope García de Salazar, banderizo y cronista, editada por Iñaki Reguera y nuestro invitado de hoy, José Ramón Díaz de Durana. La figura de Lope García de Salazar y su convulsa vida son muestra de cómo una parte importante de nuestra historia se escribe con la sangre y la letra de las grandes familias. Los archivos familiares serán el tema de conversación de este episodio y veremos que van a dar mucho de sí. Secretos de familia, asuntos privados y públicos, reconstrucciones genealógicas y pleitos de hidalguía serán algunos de los conceptos que irán saliendo a colación en este programa en el que pondremos el foco no solo en los documentos procedentes de estas fuentes nobiliarias, sino también en su importancia para la historia de Euskal Herria. Para comenzar a rebuscar entre los fondos documentales de la Fundación Sancho el Sabio, contamos, como siempre, con nuestro compañero Ander Gondra.
Kaixo Ander, vamos a ver qué nos traes esta vez dentro de esta sección dedicada a destacar y a dar a conocer algunas de las piezas más notables del archivo de la Fundación Sancho el Sabio. Me imagino que en esta ocasión, vista la temática del programa, no lo habrás tenido nada fácil para elegir entre qué materiales presentarnos, ¿verdad? Opa, Isa, pues sí, la verdad que imaginas bien. Bueno, en la página de la web de la Fundación Sancho el Sabio pueden consultarse en línea aproximadamente una docena, ¿no?, larga de archivos familiares. Pertenecen, la mayor parte de ellos, a familias notables del País Vasco, y la documentación de estos, pues en algunos de los casos, abarca desde los siglos XV, XVI hasta nuestros días. Constan en realidad de miles y miles de documentos de muy diversa índole, por lo que, bueno, os hacéis una idea de lo que hoy os voy a presentar. Es tan solo una sencillísima muestra, unos pequeños ejemplos, ¿no?, que nos van a permitir mostrar de forma superficial la enorme riqueza de estos fondos. La mayor parte de estos documentos que han legado, ¿no?, las distintas familias, nos los encontramos archivados en base a una serie de categorías que la verdad que nos van a resultar muy útiles para entender, yo creo, a grandes rasgos qué tipo de cosas, ¿no?, nos podemos encontrar allí. Así que, si te parece bien, pues creo que podemos seguir estas mismas categorías para ir comentando algunos de los materiales. Vale, estupendo. Pues tú nos dirás por dónde empezamos, ¿no? Si son familias nobiliarias, imagino que no pueden faltar documentos que aludan a la genealogía, que es fundamental para todos estos linajes, ¿verdad? Efectivamente, la verdad que sí, así es, ¿no? En todos estos archivos nos encontramos con una categoría escrita en mayúsculas que refiere, pues, a la genealogía y a la heráldica. En el caso de la familia Ampuero, que es un archivo amplísimo, pues por poneros un ejemplo, nos encontramos con docenas de árboles genealógicos. Van de mayor a menor escala, los hay de todos los colores, de todas las tipologías, y la mayor parte de ellos, pues bueno, fueron elaborados a partir del siglo XVIII. Se demuestra el entronque que esta familia, que este apellido Ampuero, pues fue teniendo con distintos linajes, y hay también anexos, documentos que demuestran y certifican la probanza de la nobleza y la limpieza de sangre. Además, en el caso de los Ampuero, pues con un certificado expedido por el rey de armas de Felipe IV. Para que los oyentes nos entiendan, este título, ¿no?, el de rey de armas, era, bueno, un funcionario público cuya función efectivamente era la de registrar y certificar los blasones de estas familias nobiliarias. El documento es de 1647, aparece dibujado el escudo, y después nos cuentan todo el origen del apellido, el lugar del que provienen, sus servicios, su antigüedad, un auténtico resumen de todas las historias ligadas a esta importante familia. Si te parece, Ander, nos vamos a detener un poco en el concepto de limpieza de sangre, porque puede sonar quizá un tanto perturbador o puede tener quizá un efecto malsonante hoy en día, ¿no? Pero ¿en qué consisten exactamente estas limpiezas de sangre? Sí, la verdad que de primera suena un poco tremendo. Durante siglos, las familias de la nobleza requirieron de este tipo de informes que buscaban demostrar su limpieza de sangre, su limpieza además de vida y de costumbres, y que trataban de acreditar, pues, que eran cristianos limpios, sin ninguna mala raza, mácula, ni descendencia de judíos, modos, herejes, etcétera. Bueno, la verdad que sí que tiene, por tanto, un tono un tanto malsonante, si se quiere, en nuestros días. Os preguntaréis dónde se requerían este tipo de certificados, ¿no?, este tipo de acreditaciones de pureza. Eran útiles, eran necesarias en un sinfín de momentos de la vida de un personaje de estas clases, ¿no? Servían para poder estudiar en ciertas instituciones, para ingresar, por ejemplo, en comunidades religiosas, para acceder a ciertas becas o poder estudiar y hacer carrera en determinados lugares, y para desempeñar, cierto es, determinados cargos al servicio de la monarquía. En la Fundación Sancho el Sabio hay docenas de ellos, prácticamente en todos los archivos familiares hay algún que otro certificado de limpieza de sangre. Algunos son muy sencillitos, constan de 2-3 folios, pero otros son auténticos informes, ¿no?, que suponen una auténtica investigación pericial, en los que aparecen, por un lado, pues bueno, las partidas de bautismo y de matrimonio de los padres, abuelos y a cuántas generaciones se pueda uno remontar. También la declaración de testigos que acreditan que efectivamente esta persona merece esa honra, ¿no? Y la acreditación, la aprobación, ¿no?, de que efectivamente eran nobles y hijos de algos. O sea, que para acreditar que eras de una gran familia tenías que hacer realmente todo un papeleo y una burocracia que en ocasiones puede resultar incluso exagerada, ¿no? Porque, bueno, ya has dejado, estas familias han dejado evidenciado, ¿no?, y han legado para la posteridad la limpieza de sus linajes, con todo lujo de pruebas y detalles. Además, también se han encargado de crear y dar a conocer sus blasones y armas y de que los validen. Y entonces, ¿qué sería lo siguiente?
Efectivamente, una vez demostrada, ¿no?, la antigüedad y la valía de estos apellidos, estas familias, pues bueno, la verdad que la mayor parte de ellas gestionaban grandes fortunas y estas suelen llevar aparejadas en ocasiones grandes responsabilidades. Debido a la gestión de un enorme patrimonio, pues os podéis imaginar que hay un sinfín de documentos que refieren a esto, ¿no? La mayor parte de esta documentación nos habla de la administración de los bienes, de su transmisión posterior, generación tras generación, y también, pues, de los numerosísimos pleitos en los que se enzarzaban, ¿no?, a raíz de estos temas. Con respecto a la transmisión, es fácil imaginar, ¿no?, la enorme cantidad de testamentos que se conservan. Hay verdaderamente cientos. Y, además, también estas importantes familias no solo buscaban, pues bueno, garantizar su posición en la tierra durante el momento en el que estaban habitando en esta, sino que también son muchísimos los materiales relacionados con lo que podríamos llamar, pues bueno, esa economía espiritual de salvación. Las relaciones con la Iglesia ocupan efectivamente un apartado propio. Todos estos apellidos solían fundar efectivamente capellanías. Estas se heredaban y se mantenían en la medida de lo posible. Como bien sabes, bueno, nos lo hemos encontrado en infinidad de ocasiones en Álava, lo de que las mantenían, pues no siempre era así, ¿no? Hay momentos en que las cosas se torcían, en términos monetarios, si se quiere, pues la situación no era tan boyante, y nos encontramos también en Sancho el Sabio, pues con numerosísimos problemas y pleitos derivados del mal estado de las capillas y del abandono, pues de todas las obras pías que se habían prometido. Bueno, yo creo que algo que nos va a quedar claro en el capítulo de hoy es que estos archivos pues nos van a permitir conocer e investigar aspectos muy poco habituales en otro tipo de fondos, ¿no? Casi por momentos parece que estuviéramos hurgando en la intimidad de estas familias y entre tanta documentación, pues sacando a la luz y dejando aflorar pues algunas rencillas familiares, trapos sucios, que hasta en las mejores familias también se guardan, ¿no? Bueno, al final, elementos de la vida privada, de la vida familiar, que resultan también no solo curiosos por el componente chascarrillo que pueden tener, sino también sumamente enriquecedores para conocer las costumbres de la época, ¿no? El comportamiento de estos personajes. Efectivamente, luego tendremos ocasión de escuchar también al encargado de gestionar estos archivos y nos dará esa visión, ¿no?, de hurgar un poco en la intimidad de las familias. Y es cierto que casi todos estos archivos cuentan con un apartado de correspondencia. Son efectivamente, pues bueno, cientos y cientos de cartas en las que la mayor parte de las veces nos vamos a topar con felicitaciones, con condolencias, con negocios, con envíos de objetos, materiales, etcétera, con muchísima información, al fin y al cabo, pues bueno, sobre el transcurrir del día a día, ¿no? Te voy a ofrecer, si te parece, una de cal y una de arena. Venga. Como detalle simpático, hay una carta, he encontrado una carta de tantísimas, del célebre Lorenzo de Prestamero, y se la dirige a Pedro María de Ampuero. Una vez más, estamos dentro de este archivo de la familia Ampuero. Está escrita en 1797 y le solicita un trozo de hierro y una piedra imán procedentes de las minas del Somorrostro, aquí cerquita en las Encartaciones. Como sabéis, bueno, Prestamero era un personaje célebre por su colección, digamos, y por su amplio conocimiento como personaje humanista, ¿no?, de un sinfín de materias científicas, y lo que quiere, pues, es ver si este amigo, este compañero, le envía estas dos piezas para poder colocarlas vistosamente en su gabinete. Uh-huh. Y luego, entre toda esta documentación, como te decía, también hay momentos un tanto más oscuros, más desagradables. Y, por ejemplo, pues en el fondo Olazábal hay un documento de 1711 en el que se firma un acuerdo para recibir un pago por estupro. ¿Qué es esto de estupro? Cuéntanos. Es cierto que es un término, digamos, no muy conocido hoy en día, ¿no? Pero durante siglos aparecen infinidad de causas penales y hizo efectivamente correr ríos de tinta. El estupro es, según lo describe la RAE, el acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16, conseguido con engaño. Uf, casi nada. Esa seducción engañosa, ¿no?, es la que se solía enjuiciar. Se consideraba efectivamente un delito contra la honestidad de la muchacha. Y en este caso concreto, la verdad que el causante se vio obligado a pagar 45 ducados de vellón a la víctima. Es, como bien decías, pues bueno, un ejemplo notable de cómo hasta en las mejores familias pues nos encontramos con episodios oscuros que acaban dejando huella en los archivos y que, pues, quien rebusque y ande un poco investigando estos temas, pues lo va a encontrar de forma bastante recurrente.
Realmente interesantes los dos ejemplos que nos traes. Supongo que habrá muchísimos más, infinidad de cartas y de esos documentos que nos dan acceso a esa vida privada de estas familias. Y bueno, me has dicho que para terminar nos traías una rareza perteneciente al archivo Sáenz de Tejada, ¿no? Este es un archivo riquísimo que esta familia, que tiene hondas raíces en la Rioja Alavesa, depositó temporalmente en la Fundación Sancho el Sabio en el año 1993 para que pudiera ser catalogado, ordenado y, por supuesto, digitalizado. Y digo esto porque creo que es importante recordar que la Fundación Sancho el Sabio no acostumbra a conservar y custodiar estos documentos originales que regresan de vuelta a las familias una vez realizado ese trabajo de digitalización. Estos acuerdos con las familias suelen ser cesiones temporales en las que, pues gracias a una titánica labor y a todo ese proceso tan necesario en el siglo XXI de digitalización, pues podemos bucear entre sus fondos. Cuéntanos, ¿qué has podido encontrar sobre esta familia? Bueno, dentro de los archivos familiares, a veces no nos encontramos con una categoría pues que los archiveros han dejado un poco a modo de cajón desastre. Lleva por título Documentación diversa. La verdad que ahí, pues la mayor parte de las cosas pueden parecer minucias, documentos sin demasiado interés. Pero toda esta miscelánea me parece a mí que tiene un particular encanto y que su valía, si se quiere, pues está más en el ámbito no de lo antropológico. Entre esa documentación diversa nos encontramos muchísimas esquelas, apuntes de viaje, tickets de compra, billetes de avión, y en el caso de la familia Sáenz de Tejada, en el que buena parte de sus integrantes, bueno, recorrieron medio mundo y fueron personajes ilustres, ¿no?, de una alta cultura, pues eso da como resultado una cantidad de material importante. Me ha llamado la atención en concreto un documento que lleva por título, así se lo catalogó, Álbum de pensamientos de Carlos Sáenz de Tejada. O sea, como si fuera su diario personal, ¿no? Ahora verás, efectivamente. Pertenece al padre del célebre pintor, ¿no?, que se llamaba igual, del célebre artista gráfico, ¿no?, que ha dejado, bueno, notables obras en la capital alavesa. Este hombre, su padre, fue diplomático durante su juventud, en la que, bueno, podemos imaginar que para alcanzar semejante cargo, ¿no?, contó con una esmerada educación, pues fue completando a lo largo de sus, bueno, su veintena y su treintena, ¿no?, esto que él llamó álbum de pensamientos. En realidad, para que los oyentes hagan una idea, es un formulario con una veintena de preguntas, están redactadas en inglés, que él haría rellenar a modo de juego, pienso yo, a sus amigos y conocidos. Me imagino que en momentos, pues bueno, festivos, de cierta intimidad. En esas respuestas vamos a ver el reflejo de una época y de una educación y unos gustos, pues de una cierta clase social, ¿no? Hay más de 40 fichas rellenadas y además de exponer, por ejemplo, su idea de la felicidad o indicar las principales virtudes o cualidades que se le exigen a un hombre o a una mujer, los encuestados también nos van a contar cuáles eran sus poetas favoritos, sus pintores o compositores predilectos o su personaje histórico de referencia. Casi como abrir una ventanita hacia el pasado y ver qué opinaban los amigos de Carlos Sáenz de Tejada, ¿no? Y bueno, no sé yo, si hoy en día estaríamos preparados y preparadas para rellenar un formulario de este tipo. Me parece que esas artes han perdido en cierto sentido su relevancia y su estatus. Yo creo que ya no jugamos a esa clase de juegos. ¿Qué autores se mencionan o quiénes serán los más admirados o leídos? ¿Has encontrado alguna respuesta que haya llamado tu atención? Pues no tienen desperdicio todas las fichas. Por sencillas que resulten, la verdad que, bueno, están plagadas, ¿no?, de un cierto encanto. En el ámbito de las letras, gana por goleada Cervantes. Así que, bueno, tenían buen gusto ya por aquel entonces. Sí, no podía ser de otra manera. Y aparecen repetidas veces nombres también muy ilustres que han pasado a ser ya clásicos, pues como Dickens, Balzac o Walter Scott, ¿no? Así que estaban, desde luego, muy bien formados. En cuanto a los pintores, pues Murillo, Velázquez y Rembrandt, yo diría que también se llevan, desde luego, la palma. Y es interesante ver, me parece, cuáles eran los personajes históricos más amados o denostados por toda esta gente de alta cuna, ¿no?, de finales del 19. La más vilipendiada, si exceptuamos a personajes que también aparecen, ¿no?, como Judas o Herodes y que están en una dimensión un poco más mítica, sería Isabel de Inglaterra. Así que curioso. Creo que aún en esa España del 19, en estos personajes que algunos son franceses, otros ingleses y muchos españoles, pues bueno, seguía calando hondo ese relato, ¿no?, y ese rencor hacia la Armada Invencible. Y entre los personajes favoritos, que también yo creo que es interesante dar este contrapunto, se mencionan muchas veces a la heroína de Zaragoza. Agustina de Aragón, ¿no? Es un personaje que hoy día quizás ya no dice tanto, esa guerra de independencia ha quedado un poco relegada en la historia,
Pero la leyenda cuenta que efectivamente esta muchacha, pues bueno, hizo reiterados esfuerzos como cañonera para defender la ciudad de Zaragoza de los asaltos continuos de las tropas francesas, ¿no? Y estas gentes pues la tenían en un buen recuerdo y la rememoran y la tienen como muy presente todavía. Bueno, la guerra de la independencia quedaba relativamente cerca, generó también mucha literatura heroica en la época, o sea que es curioso ver cómo efectivamente dejó esa huella profunda en las personas de alta cuna, como nos decías, de ese momento histórico. Pues es que ricasco, Ander, y hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Quienes seguro que conocen muy bien los archivos familiares de Sancho el Sabio y han tenido ocasión de bucear en ellos en el curso de sus múltiples investigaciones son nuestros dos invitados de hoy, José Antonio Munita Loinaz y José Ramón Díaz de Durana. Entre ambos suman decenas de libros y artículos enfocados a diversos temas, pero sobre todo queremos destacar hoy los que han girado en torno a las grandes familias vascas. Entre sus últimas publicaciones podemos contar con libros como Por merced he mandado de mi señora, El señorío de María de Mendoza a fines de la Edad Media y El tiempo de ruidos y bandos, nuevos textos para el estudio de los linajes vizcaínos, Los Barroeta de la Merindad de Marquina. Ongi etorri a los dos, bienvenidos. Hola. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, para ir introduciéndonos en el tema, os voy a lanzar una primera pregunta obligada. ¿Qué es un archivo familiar? Porque sabemos que hay otro tipo de archivos que no debemos confundir con los archivos familiares, como por ejemplo los archivos de nobleza. ¿Qué diferencias existen entre uno y otro y qué puntos en común? Bueno, yo primero tendría que responder a qué es un archivo, y luego hablar de los archivos de familia, que es otra opción a la de archivo familiar, archivo de familia o archivos nobiliarios. Todas esas opciones se han utilizado, lo que pasa es que por distintas personas o por distintas profesiones. Bien, un archivo no deja de ser más que un conjunto ordenado de documentos y la clasificación básica es que sean archivos facticios, es decir, archivos que no cuentan con una específica institución que genera los documentos y que es un sitio donde se albergan documentos y se ha hecho eso de facto para ello. El Archivo Histórico Nacional no responde a ningún organismo y tiene bastantes documentos de toda España y de distintas procedencias institucionales. Y luego están los archivos orgánicos, entre los cuales están los archivos de familia. Casi es el escalafón más bajo. Por debajo de él están los archivos personales, ¿no? Están los archivos de familia. Bueno, los archivos de familia son aquellos cuya documentación es relativa a una familia, a un grupo de familias, digamos que un linaje, emparentados y que tienen como resultado una serie de documentación cuya gestión patrimonial se recoge, personal y social. ¿Qué sucede con la doble denominación? Bueno, el archivo de familia o familiar es un término más archivístico, es decir, es de amplia duración. Sin embargo, los historiadores, que hacemos como hacen en la Argentina con los españoles, que nos llaman gallegos y confunden la parte por el todo, estamos acostumbrados a que en la Edad Media quienes disfrutan de archivos familiares son los nobles. No tiene oportunidad otro tipo de gente de tener archivos familiares. Entonces, hemos optado por archivos nobiliarios o de la nobleza. Pero en el fondo no es más que una derivación de los archivos familiares, los archivos de la nobleza. Uh-huh. Bueno, nos imaginamos que en esta clase de fondos pues soléis encontrar infinidad de cosas curiosas, pero centrándonos un poquito, ¿cuál es el tipo de información y de documentación que más frecuentemente os encontráis, os topáis en los archivos familiares? Bueno, esto merecería una respuesta larguísima, pero me he hecho un cuadro aquí para responderlo básicamente. Las áreas temáticas fundamentales son 3. Fundamentos del linaje nobiliario, aquello que garantiza jurídicamente quiénes son y por qué son. La transmisión y gestión y defensa del patrimonio, de aquello por lo que viven.
y se sustentan. Y la tercera área temática serían las relaciones del linaje con la sociedad. Bien, pues en el primero, en los fundamentos del linaje, destacan dos series fundamentales: las genealogías heráldicas y biografías y los honores y privilegios. En cuanto a la documentación, es infinita, quiere decir, estamos ante las típicas ejecutorias reales de hidalguía, de concesión también de títulos nobiliarios y privilegios y mercedes. Es todo aquello que normalmente justifica y fundamenta el carácter privilegiado de la nobleza. En cuanto a la transmisión y gestión de la defensa del patrimonio, tenemos las series de transmisiones patrimoniales, testamentos y codicilos. Bueno, codicilos no son más que últimas voluntades, dicho en román paladino. Digo que transmisiones patrimoniales, administración patrimonial, compraventas, permutas, arrendamientos, censos y documentación judicial, lo que sean pleitos, arbitrajes, etcétera. Y finalmente, en cuanto a las relaciones del linaje con la sociedad, están las relaciones con la Iglesia, ¿no? Y ahí tendríamos documentación correspondiente a los patronatos, a las capellanías, con las actividades públicas que estos nobles practican, y por lo tanto estaríamos ante lo que llamamos papeles de función. Es decir, estos nobles no dejan de ser rangos militares de algún tipo, pertenecen a las órdenes militares o bien a la burocracia y la administración de la corona, y tienen también sus cargos como recaudadores, etcétera, etcétera. Y la correspondencia personal, que es una documentación epistolar que se cruza entre los propios miembros de la nobleza, de esa familia. Luego, dicho estas tres áreas temáticas, los archiveros marcan una más, que sería las series extra operativas, que son la documentación gráfica, que se clasifica aparte porque tiene unas características de soporte, la fotografía distinta al papel y el pergamino, y por lo tanto conviene separar de todo lo anterior. Luego está la documentación anexa, que son fondos ajenos al archivo, pero que están incorporados en el archivo. Yo me he encontrado muchas veces con documentos, me acuerdo yo con la tesis doctoral, que estaban en la sección de la oliva, de órdenes regulares, y no tenían nada que ver con la oliva. Hay explicaciones múltiples para eso, pero también pasa con los archivos familiares. Y finalmente, un cajón desastre, que es la documentación varia, sobre la cual, bueno, si me preguntáis una anécdota, me reservo el turno para la anécdota, esa documentación varia. Bueno, habéis comentado entre muchas cosas el carácter genealógico, ¿no?, que se pueden encontrar en este tipo de archivos. ¿De qué manera nos puede ayudar a reconstruir la genealogía de una familia para comprender un contexto histórico, un evento o un problema en el curso de una investigación de las que soléis hacer? O sea, ¿qué importancia tiene la genealogía para eso? Si me permitís un momento para referirme al asunto anterior, sí, que tiene que ver con esto, inevitablemente. Yo creo que el profesor Murita lo ha expuesto con toda claridad, pero hay algo que debemos entender para ponernos en la lógica de la genealogía por la que ahora preguntas. Uh-huh. Y es que a veces esas familias que producen esos archivos están claramente mediatizadas por unas instituciones que, en fin, los historiadores decimos de corte familiar, ¿no? El mayorazgo, el linaje, etcétera, etcétera, que les permiten a ellos construir un modelo ideal de familia, y a partir de ahí, obviamente, un modelo, ideal de familia que está destinado a perdurar, a mantenerse en el tiempo, etcétera, ¿no? Es por eso que la producción, de esos archivos, o el contenido de esos archivos, independientemente de cómo queramos llamarles, está en estrecha relación con esas instituciones que, gobiernan el devenir histórico de esa familia, de ese linaje, como le llamemos. Obviamente, esa genealogía a la que te referías, por supuesto, está en la base de, si se me permite decirlo de este modo rápidamente, es decir, la genealogía ordena el tráfico del resto de la documentación, es decir, la coloca en su sitio, porque finalmente esa genealogía es la que permite reconstruir el origen y la evolución de esa familia y de ese linaje a lo largo del tiempo, En fin, decía antes hablábamos fuera de micrófono de los Ayala,
Decía Ferran Pérez de Ayala que su linaje era donde venimos los Ayala, ¿no? O Lope García de Salazar decía de donde sucedieron unos en otros. Bueno, la documentación, la genealogía, toda la documentación genealógica, digamos, depositada en esos archivos tiene que ver, obviamente, con esa misión de, primero, demostrar ese carácter, digamos, noble, en su caso, de los ancestros, de un antepasado común, muchas veces imaginario, que luego se va quedando en la memoria del resto de los miembros del linaje y que finalmente les permite a estos identificarse también con un territorio, con un solar, con una casa-torre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que sobre esto hay mucho que decir, pero digamos, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la familia de Lope García de Salazar, este cronista vizcaíno, ¿no? Bueno, este hombre acabó casándose cuando tenía 25 años, su mujer Juana de Butrón tenía 18, conviven con los Salazar en San Martín de Muñatones durante 15 años, tienen 9 hijos que alcanzan la edad adulta, 6 hijos y 3 hijas. Lope tuvo además 5 hijos bastardos y, en fin, como recoge Consuelo Villacorta, un dicho popular de la época, decía algo así como: quien nombre no tiene, Salazar se pone, ¿no? Es decir, claro, esa información que luego está depositada en un archivo como el de Lope García de Salazar, que desgraciadamente no conocemos, pero sí tenemos su obra, es la que permitiría reconstruir los pasos de esa familia a lo largo del tiempo, asociada a la evolución de esa familia, asociada a esa documentación patrimonial, de títulos, etcétera, etcétera, que en cada caso tienen las distintas familias. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Si me permites, digo una cosita. Uh-huh. En 2 ocasiones he tenido oportunidad de tratar este tema de la vinculación de la genealogía con el modus vivendi de la nobleza. Los he titulado así, y son epígrafes de parte de artículos. El arte del bien casar entre la nobleza. Esa es una. Y otra, cuando los lazos de sangre brillan como el oro. Con esto ya digo bastante. Quiere decir, todo es conveniencia económica. Bueno, han salido a relucir ya apellidos pues como los Salazar, los Mendoza, los Ayala. En realidad, bueno, gran parte de vuestras investigaciones han girado y siguen girando en torno a la nobleza vasca. Y estando como estamos en un podcast de la Fundación Sancho el Sabio, ¿hasta qué punto estas grandes familias han contribuido y contribuyen a narrar la historia de Euskadi? ¿Y de qué manera han influido en los acontecimientos, pues bueno, a lo largo de los siglos, ¿no? Hombre, quizá para hablar de documentación, perdón que me retrotraiga un poquito más en la explicación, pero los historiadores, cuando han hecho la historia del País Vasco, se han ocupado fundamentalmente o han elaborado esa historia con la documentación administrativa, la del reino, la de las instituciones locales, territoriales, etcétera, y han utilizado la información procedente de los archivos de las grandes familias. El avance considerable que se ha producido en esa historia del País Vasco ha sido, 1, la incorporación de estos archivos familiares, que ha sido fundamental, y 2, la documentación judicial, la documentación procedente de la Chancillería de Valladolid, que está presente también en los archivos en los archivos nobiliarios del País Vasco, o de las familias del País Vasco, y que completa de alguna manera esa información. Y desde luego, claro, la intervención de esas familias que controlaron el poder literalmente hasta el final del antiguo régimen y la llegada del liberalismo, pues obviamente ha marcado directamente el devenir histórico de este territorio y de ese territorio, además, que, en fin, no debemos olvidar que es un territorio fragmentado en 3, me refiero a Álava, a Guipúzcoa, a Vizcaya, con grandes familias en cada uno de esos territorios. Y, en fin, ya que estamos en Estíbaliz, pues creo que es importante decir que los grandes señores, en realidad, vivían y tenían sus posesiones en Álava, y desde aquí se proyectaron hacia el resto del reino castellano, fundamentalmente.
Bueno, ya sabemos que los asuntos de familia a veces son un poco escabrosos, ¿no? Y claro, aquí surge un poco la cuestión. ¿Son reacias las familias nobiliarias actuales a ofrecer su documentación histórica y a dejarla disponible para que la consulten los investigadores, teniendo en cuenta eso, que no todos sus miembros tienen un pasado precisamente luminoso, o es una cuestión que no consideran relevante hoy en día? Es decir, ¿habéis encontrado algún caso de oposición, de queja por parte de alguna familia tras los resultados de alguna investigación vuestra? Y también pues una pregunta derivada de la anterior, ¿no? ¿Todo se guarda en el seno de la familia? ¿O hay cierta documentación sensible que pueda perjudicar a alguno de los miembros, que eso va desapareciendo a lo largo de las sucesivas generaciones? Bueno, ¿hay censura en esos archivos? Vamos a contestar por orden, primero a la primera y luego a la segunda. En general, las familias no son reacias a dejarnos, abrirnos las puertas para consultar los documentos, pero también es verdad que hay de todo, ¿no? Hay familias que ya tienen organizada la presentación pública de sus fondos documentales a los investigadores, y casos locales o casos lejanos que hayamos podido consultar, por ejemplo, el archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, en Cuéllar, en la provincia de Segovia, que tiene su propia fundación, la archivera correspondiente, Julia, y además llegaron a un acuerdo la Casa Ducal con el municipio y comparten el archivo familiar, el archivo de Ducal de Alburquerque, con el archivo municipal. Por lo tanto, cumplen una doble función. Por lo tanto, eso funciona prácticamente como un archivo perfectamente organizado. En el ámbito vasco, podría ser un ejemplo parecido, el del archivo de la Casa Zabala de San Sebastián, que es una familia que parte del siglo XVI, de Ordizia, se asienta también en Tolosa, y que, como tiene vinculación a través de mayorazgo con diversas otras familias guipuzcoanas, los Olaso, los Malave, los Zuarnávar, de hecho hay un monográfico de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, destinada a este archivo. Bien, y por lo tanto empezamos por aquellos que son prácticamente iguales que unos archivos públicos. Luego están las familias que permiten el acceso a su archivo presentando la oportuna acreditación y objetivos a cumplir. Oiga, ustedes van a entrar aquí en mi casa, me gustaría saber quiénes son, de dónde vienen, y entonces nos abren su archivo. Que no tiene unas condiciones, digamos, como los anteriores, donde tienes que utilizar la mesa del comedor para trabajar, etcétera, etcétera. Pero también esa es una posibilidad y que se agradece. En este caso son la mayoría de los archivos que hemos consultado. El archivo de la Casa Gaitán de Ayala y Barroeta, que está en Madrid, procede de una familia asentada originariamente en Marquina, en Vizcaya. El archivo ducal del Infantado, que está en Écija, Sevilla, y que nos remite a documentación de los Lazcano, guipuzcoanos, o el archivo de los Condes de Orgaz en Ávila. Estos son archivos donde está el señor que tiene el vínculo sobre la familia. Esto es el problema que tienen los archivos de familia, que conforme el primogénito que hereda el archivo se traslada de un sitio a otro, pues cambia de ubicación el archivo. Y finalmente, las familias que son reacias al acceso de los fondos. Hombre, no los vamos a citar, pero sí que podemos hacer una casuística de cuáles son las excusas que nos han puesto para no poder entrar. Y una es que están trasladando de sede, que resulta que el hijo primogénito recién acogido y lo está llevando, lo tienen metido en cajas, bien, hasta hoy. Que lo están ordenando, es otra posibilidad, y que no tienen condiciones de acogida para el trabajo y por lo tanto excusan el que podamos trabajar. Pero bueno, son las menos, no normales, que forman parte del segundo grupo, y según las relaciones que tengamos con los propietarios, pues así nos van a... Y en cuanto a quejas, ninguna, todo lo contrario. Hoy en día hay familias de aquí y de allá que han hecho fortuna en la época moderna siendo tratantes de esclavos, negreros, ¿no? Uh-huh. Hoy es sabido, y por eso sus descendientes no van a ser ni dilapidados ni nada por el estilo. Y en cuanto a cuestiones sexuales, hoy en día pasamos de todo. Bueno. Esas supongo que habrá muchas también, ¿no? Que os habéis tropezado nosotros los archivos en esas cosas. No, por Dios. No, pero volviendo a la censura, evidentemente la censura ha existido siempre, y hace
perdonad que hable de mi libro, pero en el congreso que hicimos hace un año ahora, Cristina Jular, que es una de las expertas en este tipo de archivos nobiliarios, etcétera, su comunicación, su ponencia, mejor dicho, fue pluma, papel y tijera. Es decir, la censura ha existido siempre y esa censura, bueno, probablemente tiene que ver, se conserva aquello que les interesa conservar, obviamente, aquello que no les interesa en un momento determinado, por la razón que sea, pues desaparece. Y después, también en estas familias, como en todas, la desidia, el olvido, el abandono, pues hace que muchas veces aparezcan papeles que dicen, bueno, ¿y por qué están aquí si parece que perjudican a esa familia? Pero en todo caso, como antes decía, y alguna vez he comentado muchas veces con José Antonio Munita, la documentación judicial, que es complementaria a la de esos archivos nobiliarios, te proporciona informaciones que, si no las conservaron, están en los juicios en los que participaron, en los que defendieron sus posiciones. Por lo tanto, la censura sí, la tijera siempre, por supuesto, y bueno, una tijera obviamente interesada en función de las necesidades de cada momento por parte de la familia. Y entre esos archivos que habéis consultado y entre los documentos que han superado el paso de la tijera, digamos, ¿qué historias, anécdotas, algún chascarrillo llamativo os habéis encontrado, ¿no?, a lo largo de estos años? Si os parece, contarnos, si acaso, un par de casos de forma muy, muy resumida. Bueno, a ver, anécdota. Es un sucedido que, para que la gente se anime, suelo comentar a los alumnos de que, así como los yacimientos arqueológicos siempre están y nos están sorprendiendo porque no están a la vista, se excava y sale, los documentos están en el archivo y es difícil que algo que esté en un archivo no sea conocido. Bien, voy a la anécdota. Esto sucede con los fondos de una familia baztanesa, por lo tanto del norte de Navarra. Lo conozco indirectamente a través de una alumna que estaba emparentada con esa familia, y que esa familia compró un casón con todos sus contenidos, con todo el mobiliario, con varias hectáreas de terreno, un dinero importante, pagaron por ello, y al cabo de las semanas, ordenando las cosas, subieron a la guardilla, al desván, y se encontraron allí con un arcón. Y ese arcón abrieron y contenía la documentación del linaje que eran los propietarios anteriores. Y entonces se dirigieron a mí esa alumna a través de esa persona a través de la alumna, a ver qué es lo que podían hacer. Y yo lo que hice fue lo que se debe hacer en estos casos: dirigirle al Archivo General de Navarra, ponerle en contacto con el técnico de archivos, no voy a citar el nombre, que lleva esto, y que realmente en Navarra se lleva una política. Yo me acuerdo que cuando estuve haciendo la tesis doctoral allí, los documentos, los archivos familiares y personales no pasaban de media docena, ahora pasan del centenar. Sí. Y se pusieron en contacto con esta familia y, bueno, no sé yo cómo terminaría la cuestión, si pasaron al Archivo General de Navarra o no. Suele haber incentivos fiscales, suele haber convenios, puedes no venderlo, puedes dejarlo en depósito, sí. Pero la anécdota es que se compra toda una casa y los dueños no saben ni lo que tienen y venden dentro del precio general lo que es su historia en un arco. Más allá de las anécdotas, a mí sí que me gustaría decir, hablando de los archivos de la Fundación Sancho el Sabio, o que la Fundación Sancho el Sabio ha ido incorporando, digitalizando, ordenando, etcétera, etcétera. A mí me parece que esta es una labor muy importante que también el gobierno vasco realiza, que realiza el gobierno navarro, que yo creo que hasta incluso la Diputación Foral de Álava en alguna ocasión, los archivos que tiene. Y desde ese punto de vista, en fin, creo que esta es una diferencia fundamental respecto, porque esa documentación estaba oculta, y para los historiadores esa documentación es fundamental en la medida en que va a ir emergiendo poco a poco, pero esta es una documentación que en el mejor de los casos va a emerger para la siguiente generación de historiadores, cuando esas familias nobiliarias, etcétera, acaben entendiendo que el mejor sitio donde debe estar
un archivo, pues es en una institución que ellos, como el caso, la verdad, yo no conozco ningún otro, como el caso de la Fundación Sancho el Sabio, en la que ellos hacen la ordenación, digitalizan, entregan el archivo ordenado y digitalizado a sus titulares, y a partir de ahí ellos, permiten el acceso al público de toda esa documentación. Ese es el mejor sistema para que la documentación sea pública, para que no molestemos al señor titular del archivo en su casa, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ahí hay una figura que, aprovechando que además es un buen compañero y un buen amigo, Alfonso Otazu hizo una labor en ese sentido, evidentemente junto a la fundación, ¿no? Pero Alfonso, que tiene un conocimiento sobre muchas de estas familias, etcétera, ha sido de alguna manera un introductor de embajadores ante la Fundación Sancho el Sabio, que después, en fin, porque esto de desprenderse de un archivo es un asunto complicado, no, es decir, nosotros hemos probablemente pintado aquí un panorama muy poco crítico con esas familias y esos archivos, pero realmente, claro, es que el título y la titularidad del archivo están siempre unidos, y a veces las disputas familiares son enormes en torno a esos títulos que impiden que nosotros, que es lo que queremos, veamos y analicemos esa documentación de los archivos familiares, ¿no? Nobiliarios. Bueno, yo aquí he tomado nota sobre los fondos de la Fundación Sancho el Sabio que más hemos podido utilizar. Yo tengo que hacer una diferenciación. Los que he usado como medievalista y los que he usado como profesor de paleografía y diplomática. Los que he usado como paleografía y diplomática me resultan todos utilísimos, hasta el punto de que encontré una tabla criptográfica para hacer criptogramas entre la corte y uno que era miembro de concretamente Gabriel de Nao, caballero de la Orden de Santiago, que procedía de aquí y que era cobrador de las alcabalas. Entonces le decían, si tienes que mandarnos cualquier comunicación, esta es la tabla criptográfica, y resolví el criptograma tranquilamente. Bien, eso por tipos de documentos. Esto es de 1600. Cartas secretas, profesor Munita. Entonces. Sí, de las que se mandaban, enrolladas en la patita de una. Antes de la máquina Enigma ya había ese tipo de recursos, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista estrictamente medievalista, hay que decir que no se conservan los fondos medievales de los siglos XIII y XIV, prácticamente del XIV unos pocos, y son fondos del siglo XV y hasta nuestros días. Sí. Y los tres grandes fondos son el del Marqués de la Alameda, de 1333 a 1962, y agrupa 7 mayorazgos más. Por lo tanto, decir Marqués de la Alameda es arrastrar 7 familias distintas, aparte que van de la fusionándose con el linaje, digamos, principal de esa. El que le da nombre al final. Es como hablar de los Alba, es hablar de infinidad de miembros de la nobleza hispana. La familia Sáenz de Tejada, de 1388 a 1989, 15 mayorazgos, y la familia Otazu, con 18 mayorazgos desde 1412 a 1983. O sea que tenemos ahí muchísima gente, ¿no? Sí, claro. Ahora entiendo la importancia que decíamos de la genealogía para ordenar un poco todas esas familias y todas esas personas. Sí. Lo que pasa es que ese es un instrumento en manos de esas familias. En manos de esas familias. Sí. Bueno, y finalmente, para saber más sobre este tema de los archivos familiares, de esas historias de la nobleza, o para conocer más en profundidad los resultados de vuestras investigaciones, ¿dónde tenemos que recurrir? ¿O qué libros o artículos vuestros nos podéis recomendar? Y aquí os voy a pedir, por favor, que seáis breves, porque ya sabemos que tenéis años y años de investigaciones a vuestras espaldas. Yo creo que, por ejemplo, sobre los archivos y tal, algunas personas que se han dedicado últimamente a trabajar sobre este asunto, Judith Gutiérrez de Armas, que es una chica canaria que acaba de leer su tesis, creo que el año pasado, es digamos una lectura obligada porque ha hecho muchos trabajos en ese sentido. Lourdes Rosa, una profesora portuguesa con la que hemos nosotros colaborado en un programa que teníamos de archivos de familia, también en la casa de Velázquez. Cristina Jular, como antes decía, que ha trabajado sobre todo sobre los Velasco, pero que conoce muy bien y ha tratado de una manera moderna, podríamos decir,
esa documentación, yo creo que son perfectamente reseñables. Y luego, sobre nuestras magnas obras yo creo que tampoco es necesario que nos extendamos mucho, pero esos 2 libros que has citado al inicio yo creo que pueden ser, pues una referencia de lo que hemos hecho junto a otros trabajos en los que inevitablemente sobre la familia, sobre los linajes, sobre los bandos, etcétera, hemos hecho a lo largo de estos años. Y aquí sumar lo que todavía está en prensa y que corresponde al proyecto Archifan, Archivos de Familia, dirigidos por Véronique Lamesso, una profesora francesa de Po, que lo va a editar. Tenía que haber sido editado ya, pero en las circunstancias en las que vivimos cualquier cosa se justifica para retrasarlo. Son las actas de ese congreso que tuvo lugar en varios lugares, entre ellos en Vitoria, y terminó en Madrid, en la Casa Velázquez. Y hay está publicado prácticamente buena parte de la conversación que hemos tenido hoy. El artículo se titula La Fundación Sancho el Sabio de Vitoria y sus fondos procedentes del archivo y sus fondos procedentes de los archivos de familia. Y los autores son, lo voy a citar por el orden, José Antonio Munita Loinaz y Jesús Zubiaga Valdivieso. Esto está en prensa y resaldrá durante este año. Sí. De todas maneras, he de decir que entre ambos tenéis una bibliografía completamente inabarcable, porque empezamos a sumar todas las investigaciones, libros, artículos que habéis desarrollado a lo largo de todo este tiempo. La verdad es que se convierte en unos volúmenes que son inasumibles, ¿no?, para una sola vida. O sea, que gracias por legarnos tanto conocimiento y sobre todo eso para los historiadores y historiadoras del futuro, que yo creo que les habéis hecho una labor muy buena. Cuando Isabel Mellén nos ha presentado, no ha hablado de nuestra edad, y pese a nuestro carácter jovial, pues en fin, tenemos unos años y por lo tanto yo uno más que tú. Bien aprovechados, además. Bueno, yo uno más que en fin, hemos trabajado algo durante los últimos años. Sí. Pues nada, es que ricasco a los dos por habernos acompañado en este coloquio y bueno, esperamos volver a veros pronto por aquí. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Ei, kaixo, ze moduz, itzalen lagunak. Zuekin Javi Soto, hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Argazkiak nonai daudela esan dezakegu, eta agiritegietan milaka topatu ditzakegu. Askotan, agiritegi hauetan, hau da, artxiboetan, batipata administrazioarenak direnean, erakunde hauen jarduerarekin zerikusia duten agiriak gordetzen dira. Baina askotan ere, jatorri ezberdina duten agiriak egon daitezke. Euskal kulturarekin zerikusia duten agiriak bilatu eta gordetzeko helburua duen Sancho el Sabio erakundeak, artxibo aberats eta anitzak baliatzen ditu, eta adibide gisa erabiliko ditugu horietako batzuk. Gehien gustatzen zaigunaren inguruan aritzeko. Argazkien historiez ari naiz, noski. Artxiboetan agiriak arau zehatz batzuei jarraituta gorde behar dira. Guri interesatzen zaiguna argazkia da eta noski gainontzeko agirientzat erabiltzen diren arauak argazkientzako ere balio dute. Jakinda, ezaugarri bereziak dituzten objektu konplexuak izanik, antolaketa eta deskribapena konplexutasun hori aintzat hartuta egingo dela. Horregaitik, argazkiek antolaketa propioa izango dute artxiboetan. Aurreko emanaldiak entzun badituzue, ohartuko zineten argazkiak irudi hutsa baino zeozer gehiago direla. Beste gauza batzuen artean, ondare balioa izan dezaketen agiriak dira. Gaur, Sancho el Sabio erakundeak sustatutako podcast saio honetarako, familia artxiboetan topatu ditzakegun argazkiez mintzatu nahi nuke. Halako dokumentuek ezagutzarako zeinen baliagarriak diren ohartarazteko. Badakizue argazkigintzaren historian milaka milioi argazki ekoiztu direla, eta irudiak egiteko helburuak ere anitzak izan direla. Niretzat egia esan, argazki guztiak dira interesgarriak. Argazki mota ugarirekin egin dut lan, eta objektu konplexu hauen izaeragatik, eta hauenganako hurbilketa hain zabala izanik, beti dago gure interesa pizteko gaiden xehetasunaren bat. Dena den, gertukotasuna dela, nostalgia dela, edota komuneko ezaugarriak antzemateko duten gaitasunagatik. Gehien liluratzen nauten argazkienetako batzuk familia artxiboetan topatu ditzakegunak dira.
Familia artxiboak definizioz, familia bateko kideek bere zeregin pribatu zein publikoen ondorioz sortu eta gorde egiten dituzten agiri multzoak dira. Orokorrean eta saltsa teoriko handiegietan sartu gabe, definizio honi jarraituta denok eduki dezakegu halako artxibo bat etxean, baina orokorrean ere garrantzitsuenak eta interes dokumental handiena eduki dezaketenak zaharrenak izaten dira, denborak bakarrik sortzen dakien patina bereziari esker. Hau behintzat testu agiriei dagokienez. Baina ze gertatzen da argazkiekin? Gerta daiteke gure familian testu agiri interesgarririk ez edukitzea, baina argazki agiri bilduma polita eta esanguratsua izatea. Familia hitza erabiltzen dugunean, esparru domestikoa etortzen zaigu gogora, eta egia da argazkia sortu zenetik etxeetan sartu zela. Hasieran, ordaintzeko nahikoa dirutzuten pertsonen etxeetan noski, eta produktua merkeagotuz joan ala, ia maila ekonomiko guztietako etxeetan sartutzen. Azkenik, argazkia egiteko botoia sakatzearekin nahikoa izan zenean, irudi fotografikoa demokratizatu zela esan daiteke. Argazkilaritza sortu eta urte gutxitara, familia bakoitzean kamera bat egotea arrunta izaten zen. Honek esan nahi du, ofiziotik zaletasunerako pausoa argazkiak egitea errazago bilakatzearekin batera gertatu zela. Hasiera batean familiak argazkilariaren gabinetera joaten ziren argazkia egitera, eta egun handia izaten zen ura, denak ondo jantzita eta gertatu behar zenerako ondo prestatuta egon behar baitzuten. Maila ekonomiko altuagoko familiek maiztasun handiagorekin egiten zioten bisita argazkilariari, noski, emerkea ere zelako. Horregaitik, tradiziozko familietan, argazkilaritzaren historia teknologikoaren aldetik behintzat, argazki bilduma anitzagoak eta zentzu horretan aberatsagoak topatu daitezke. Dena den, akatsa litzateke dudagabe, inoren argazkiak gutxi estea bere gora-bera ekonomikoak soilik kontutan hartuta. Izan ere, eta lehen aipatu bezala, argazki guztiek dutelako bere balioa. Mota guztietako argazkiak eta mota guztietako gai ikonografikoak topatu ditzakegu familia artxibo fotografikoetan. Erretratuak, egun handien ospakizunak, lana eta egunerokotasunarekin harremandutako irudiak, bidaietakoak, zaletasunei lotutakoak, aniztasun horrek ezagutza sortzeko aukera biderkatu egiten du, eta askotan, ezkutuko historiak agerian usteko dokumentu apartak dira. Adibidez, orain dela gutxi lagun batek kontatzen zidan bere herriko emakumeen historia ari zela ikertzen. Landa munduan kokatutako herri bat izanik, eta emakumeak izanik, herri horren historia ofizialean lerro bat ere ez zeukaten. Espada bere senarren emazteak zirela, edota bere aiten alabak zirela esateko. Baina errealitatea bestelakoa da. Emakume hauek etxea eramatearekin batera, aitortu gabeko lan ezberdin asko egiten zituztelako. Historia ofizialean ez, baina emakume hauen etxera joan eta bere familia argazkiak ikusten hasi zirenean, emakume hauen benetako lana agertzen hasi zen. Animaliak gobernatzen eta landa munduko beste lan garrantzitsuak egiten agertzen ziren adibidez. Horrela, lagunak esaten zidan, herri horren ekonomiarako bertako emakumeen lana ze garrantzitsua izan zen deskubritzen ari zirela. Eta hortik aurrera, herri horren historia begi ezberdinekin begiratu beharko zutela. Hau, adibide txiki bat baino ez da, balio hori ikusten ikastea ezinbestekoa da. Askotan halako argazki bildumak galdu egiten direlako. Bere izatearen logika galdu egiten dutenean, ulergaitz bilakatzen direlako. Adibidez, familia argazkiak gehienetan, pertsona edo gertakizun bat gogoratzeko helburuarekin egiten dira. Baina argazkiek une horretan gertatutakoa jasotzeko nolabaiteko ahalmen teknikoa baldin badute, memoria gizakiengan dago. Eta denbora igaro ala, oroitzapenak igorri egiten ez badira, eta memoria horren jasotzaileak desagertu egiten badira, igorpena eten egiten da. Eta mamuez betetako bildumak baino ez zaizkigu gelditzen. Zenbatetan entzun dugu irudi batek 1000 hitz baino gehiago balio duela. Familia artxiboekin lan egin ondoren, gezurra dela esan behar dut. Gizakiak memoria ahulekoak gara eta irudiek memoria sentsazio faltsua ematen dute. Askotan ere, argazkiak galdu egiten dira ez ditugulako behar bezala zaintzen,
Arrunta izaten da argazkiak denak nahastuta kutxetan gordeta edukitzea, edota euren kontserbaziorako egokiak ez diren albumetan sartuta edo itxatxita edukitzea. Eta noski, argazki hauek disfrutatzeko dira, ikusteko, eta horretarako eskuekin hartu behar ditugu, bata besteari pasatu, honek guztiak argazkiak kaltetzeko duen arriskuarekin. Eskuetan daramagun koipeak orbanak utziko ditu. Manipulatzearen ondorioz, tolesturak eta zimurtzea emango da, urratuak. Argazki mota hauen bizitzaren zikloarekin batatozen narrio eskain, alegia, argiak berak eta argazkien izaerari lotutako eragileek sortzen dituzten kalte eskain, gure manipulazioak beste narrio batzuk sortuko dituela. Baina, sorionez, gomendio erraz batzuei jarraituta, guretzat garrantzitsuak diren argazki hauen biziraupena luzatu daiteke. Adibidez, argazkiak gordetzeko materiala proposak erabili behar dira, eta mesedez, ez pegamentorik erabili. Gorde ere nitrilo guante pare bat argazkiekin batera, eta erabili argazkiak manipulatzeko. Horrela, gure familian egoera hobean luzeago irauteko aukera emango diegu. Digitalizazioa ere interesgarria izan daiteke, baina honen inguruan beste egunen baten hitz egingo dugu. Sancho el Sabio Fundazioak kudeatzen dituen artxibo zoragarrien artean familia artxiboak ere badaude. Bere funtsetan badago bat, otazu artxiboa, dauzkan 5.854 agirien artean 1.500 argazki dituena. Zurbano aldeko otazu familiak osatutako artxiboa da hau. Artxibo honek hainbat sekzio dauzka osatzen duten familiei dagozkienak. Eta otazu familiari dagokion sekzio barruan argazki multzo interesgarri bat jasotzen duen dokumentu serie bat topatu dezakegu. 1857 urtean dute kokatua ekoizpen hasiera data, eta 20. mendea ondo jasota geratzen da ere. Bertan, familiak osatutako albumak daude, bidaietan eginiko argazkien negatibo batzuk ere gordetzen dira, garaiko hainbat gertaera jasotzen ditu, eta oro har horrelako artxiboetan topa daitezken gaiak agertzen dira honetan ere. Zeozer azpimarratzearren, albumak adibidez oso interesgarriak dira. Ez soilik erretratu zoragarriz beteta daudelako, baizik eta argazkilaritzaren historiaren aldetik informazio baliotsua ematen dutelako. Lehenik eta behin, erretratu gehienak jada ezaguna duzuen paper gaineko albuminaren prozedura erabilita eginak daude. Eta prozedura honek teknikoki eman dezaken errepertorio zabalaren adibide polita dira erretratu hauek. Bestela ere, atzealdeei begiratuta, garaiko argazkilarien zigiluak agertzen dira, eta Gasteizko argazkilarien zutetsuenekin batera, Bilbokoak, Baiona eta Miarritzekoak, Madrilgoak eta beste batzuen artean Kuban kokatutakoak ere badaude. Eta adi, digitalizatuak daudela, sartu beti bezala Sancho el Sabioren fototeka digitalean eta kuskusiatu gozatuko duzuela. Esaltzaizue zuen familia argazkiak ikusteko gogoa sortu, pentsatuko duzue gure familia albumak agian ez direla izango argazki prozedurei begira behintzat horren baliotsuak. Baina kontuz, sorpresak egoten direla beti. Etxeetan gordetzen ditugun argazkiak gizakiak munduan nola kokatzen garenaren adibide izan daitezke. Nola bizi ginen adibidez, nola janzten ginen, aisialdian nolakoa zen, zeri ematen genion argazkian jasotzeko moduko garrantzia, urbanismo aldaketak eta gauza guztien gainetik, gure familiako kideak daude, senitartekoak eta baita lagunak ere. Mundu honetatik pasa garenaren testigantza bakarra izan daitezke argazki hauek. Ez utzi galtzen. Jarri argazkien ondoan izen oharrak, bertan agertzen diren pertsonak nortzuk izan ziren ahaztu baino lehen. Mamu bilakatu baino lehen. Eta noski, zuen argazki artxiboak galdu daitezkela pentsatuz gero, galdetu aditu bati, agian erakunderen batek gordena izango dituelako, legeak esartzen dituen berme guztiak errespetatuta noski. Gaurkoz nahikoa, ni banoa nire familiako argazkiak ikustera ia xehetasun interesgarriren bat topatzen dudan. Datorren saiorako gauza berriak ekarriko dizkitzuet. Beti bezala, galderaren bat egina izan ezkero, zuzendu posta elektronikoa itzalekin jolasten atalerako dela zehaztuz. Saioan zehar,
nire hitzak aparteko euskal garaje rockarekin apainduz, moto taldearen musika izan dutzue. Ni banoa, noski, itzalekin jolastera, ondo izan eta hurrengo arte, itzalen lagunak. Encaramos ya la recta final de este tercer programa, que, como sabéis, ha estado dedicado a los archivos familiares que se custodian en la Fundación Sancho el Sabio. Y en esta sección, dedicada, a los entresijos un poco del día a día dentro de la Fundación, vamos a hablar con el responsable de buena parte de la catalogación y archivo de todos esos fondos familiares que han ido recayendo, ¿no? Se llama Rafa Resines, es un historiador del arte local, nacido en Vitoria, y lleva ya 6 años enterrado entre papeles y, sacando a relucir y sacando efectivamente a la luz auténticas joyas. Egunon, Rafa. Buenos días, Ander. Bueno, para empezar, yo creo que sería interesante que los oyentes conocieran un poco las particularidades de quien trabaja con este tipo de archivos familiares, ¿no? ¿Cómo nos los puedes presentar un poco? Bueno, igual al principio lo mejor es ver qué somos los archiveros, ¿no? Los archiveros nos dedicamos a rescatar y conservar y difundir esa documentación histórica que ha ido quedando en las familias o en las instituciones a lo largo de los años. Y, somos una profesión muy desconocida en general. Yo siempre intento reivindicarla en cuanto puedo, porque nadie sabe lo que hacemos realmente, y dentro de la cultura también somos un poco como el hermano pobre, ¿no? Pero realmente somos el garante de la memoria y de las familias en este caso, pero también de la sociedad de determinados momentos de la historia. Y nosotros lo que intentamos hacer es, cuando llegan esos fondos, intentar ordenarlos, catalogarlos, describirlos, digitalizar para que luego se pueda difundir y cualquier investigador o cualquier gente que tenga un poco de curiosidad los pueda trastear en ellos e investigar. Y en concreto, ¿qué diferencia hay? No sé si has trabajado previamente con una catalogación, vamos a decir, bibliográfica común a la hora de trabajar con este tipo de fondos, que entiendo que presentan materiales de lo más diverso y que a veces también seguramente cuestiones más sensibles, si se quiere, ¿no? Al tratar de elementos que quizás no estaban previstos para que salieran a la luz y estuvieran finalmente en un archivo. Sí, la verdad es que, sí que tiene diferencias, porque nosotros, una catalogación bibliográfica al final es libro, ¿no? Básicamente libro-revista. Nosotros, el material que tenemos puede ser una foto, puede ser un documento en papel, puede ser un CD, igual te sale alguna vez, puede ser un dibujo, por ejemplo, un montón de variedades, que en eso sí que tenemos que tener un poco más de cuidado. Y sobre todo en la documentación escrita, que es lo más normal, sobre todo por la letra, ¿no? La caligrafía que tiene cada época, que sí que la tenemos que conocer y tenemos que saber paleografía para poder descifrarla. Siempre que vengo a la Fundación desde hace años, te veo ahí encerrado en la pecera en la que trabajas, ¿no? Rodeado entre documentos y archivos, algunos de enorme tamaño. Y sobre todo yo creo que la idea que tiene la gente, ¿no?, de este tipo de archivos familiares que pertenecen a familias nobiliarias, es que en su mayoría habrá documentos que prueben un poco el valor y la importancia, ¿no?, que reviste ese apellido y ese título, ¿no? Entiendo que hay mucho, ¿no?, ese tipo de testamentos y documentos que prueben... Es lo que más hay, de hecho. Lo que más hay es, claro, a esta gente lo que le importaba es poder demostrar de dónde vienen, si son hidalgos, si no son hidalgos, si pueden acceder a un cargo público al ser hidalgo, y también demostrar que sus propiedades son suyas. Entonces, para la manera de demostrar las propiedades son mediante la documentación. Y entonces guardan absolutamente todo. Desde los testamentos para decir esto es mío y ha pasado desde mi padre, o contrato matrimonial, cómo se van juntando las familias, cómo va llegando esos bienes, los mayorazgos, para ver cómo va pasando a través del tiempo esas casas o esas heredades que tienen. Y a ellos lo que más les importa es eso, el saber demostrar lo que es suyo y poder tirar de ahí y para poder arrendarlo y vivir de las rentas, no el rentista de toda la vida. Y entonces es lo que más suelen tener. Lo que sí que luego hay mucha carta entre familiares, ¿no? Mucha carta, pues que a veces igual a ti no te dice nada porque son, querido hermano, te mando 3 capones que comprar al mercado para que los disfrutes en Navidad, por ejemplo, sin más, que no tiene mucha historia, pero sí que puede parecer que no tiene mucho, pero al final es el reflejo de una sociedad de un momento, ¿no? Y entonces esas cosas sí que, son curiosas y
también, nosotros lo que siempre decimos, cuando nos dicen, qué próximas bonita tenéis, sí, tenemos una próxima muy bonita y muy gratificante muchas veces, pero para cuando sale un documento que dices, ostras, esto es una pasada, te han salido 500 o 600 que, bueno, pues que igual no, son más anodinos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y también, alguna vez me has contado, ¿no?, que efectivamente, en medio de toda esa documentación epistolar y esos materiales que pueden parecer anodinos, son muy cotidianos, a los que no se les rasca quizás tanto interés, hay momentos, ¿no?, sobresalientes, mañanas en las que estás ahí y después de una cosa de lo más simple y vulgar, te emerge un documento que realmente te choca, ¿no?, y te llama la atención. ¿Algún ejemplo en este sentido? Muchos, no sé, sabría decirte, pero antes comentábamos, pues me salió hace como un par de meses o 3, una transcripción del juicio a Luis XVI de Francia en la Revolución Francesa, al que luego le acaban cortando la cabeza. Y dices, ¿y esto qué hace en un fondo familiar de Vergara? ¿No? Una cosa que dices, ¿esto por qué está aquí, no? O cosas, por ejemplo, hay un plan de uno de los fondos que he hecho aquí en Sancho el Sabio. La última guerra carlista, se supone que para cuando ganara el presidente carlista poder invadir Inglaterra después para acabar con la revolución, decían. Bueno, era un plan intentando meter en el ajo a Alemania, a Suecia, a Francia para entre todos invadir Inglaterra desde un puerto sueco. Bueno, nada, era, no sé si demencial, pero era por lo menos curioso para ver. Hay muchas cosas también en los cargos públicos que tienen los miembros de la familia, sí que suelen salir cosas. Oye, pues este señor ha estado negociando los fueros en Madrid, imagínate, por ejemplo. O la historia hay uno de los, en el fondo de Irizar hay uno de los miembros que es profesor en el Colegio de Artillería del Alcázar de Segovia, y cuando entran los 100.000 hijos de San Luis en España van a invadir Segovia para coger el Alcázar, y este señor se queda allí para protegerlo y que no haya pillaje, básicamente. Es el único que se queda en el Alcázar, se va todo el mundo y se queda él, y él se dedica a guardar el Alcázar, y le acaban haciendo prisionero y tiene luego un periplo de 5 o 6 años en campos de concentración de prisioneros hasta que puede volver a su casa. Bueno, son cosas, la intrahistoria, ¿no? Dentro de la gran historia, y sí, los 10.000 hijos de San Luis todo nos suena, pero empiezas a rascar y esas cosas pequeñas son muy curiosas, la verdad. Claro, y te aparece, ¿no?, el reflejo de su tiempo y sobre todo cómo incide todo ese tipo de acontecimientos históricos de gran envergadura. Claro, siempre que los estudias en el colegio, la carrera, pues bueno, la historia en general, ¿no?, con mayúsculas. Pues todo el mundo sabemos cuándo se descubre América, todo el mundo sabemos, pues yo que sé, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero no sabes la historia de cada uno de, oye, yo pasé esto para que esto llegara a puerto, ¿no? Hay 1000 historias debajo, que es lo que hace que al final suceda, ¿no? Entonces esas cosas son súper curiosas de sacar. La parte, ¿no?, la recompensa, digamos, de ese trabajo. Sí, después de hacer muchos trabajo válido. Eso es. Muy bien. Has mencionado varios nombres, ¿no?, de archivos con los que has trabajado. En concreto, en estos 6 años, ¿cuántos? Pues he hecho 6 archivos. Hay archivos muy pequeñitos, por ejemplo, el Conde del Valle son 3 cajas, que no sé si a 1000 documentos no creo que llegue, serán unos 400, una cosa así. Pero luego hay otros, por ejemplo, el archivo de Irizar son 15.000. Y ha sido... Yo lo cogí cuando llegaban 3.000 documentos y ahora acabo pues, con 15.000, así como casi 3 años prácticamente, de 2 años y medio de trabajo. Y cuando la acabas dices, ¡buah! O sea, es alegría, ¿no? Un momento dices, ¿y ahora qué, no? Y empiezas otra vez, o igual de grande prácticamente, pero hay cosas muy curiosas también. Y de esos 6, yo creo que le tengo mucho cariño al Ampuero porque es el primero que hice, pero... Hay cosas, por ejemplo, el Conde del Valle es muy pequeñito, pero es, para ti y para mí que somos historiadores del arte, es alucinante. Y entonces hay cosas que a mí la pena siempre me queda, siempre te dicen, joder, ¿tú por qué no escribes algo, no investigas? Porque yo vengo a trabajar, el archivo 8 horas, no puedo venir, oye Jesús, que voy a ponerme a investigar, ¿no? Yo vengo a otra cosa. Entonces son cosas que siempre se me quedan ahí y digo, algún día me pondré a hacer algo, pero bueno, supongo que alguien vendrá antes que yo y lo sacará. Entiendo que finalmente, tras tantas horas o meses, incluso años trabajando con estos archivos, llegarás incluso a coger cariño a alguno de los personajes. Casa, sí, o sea, yo aquí en Sancho le tengo cariño y manía a José María Ampuero, que es del primer fondo que hice, porque era un señor, era carlista, hizo muchas cosas en Bilbao, mucho urbanismo de Bilbao y era un señor bastante curioso. Y sí que son como de casa. Yo hay veces, por ejemplo, me pasa, no tanto aquí en Sancho, pero sí que hizo otro fondo en algún otro archivo, que la Sala de Velasco, que, encima que está el palacio también aquí en la calle Herrería,
que bueno, que para mí son de casa. O sea, Nicasio José de Velasco es como si fuera mi tío ya, o sea, le conozco ya de toda la vida, y hay gente que de tanto leer todos los días sobre él, al final pues les coges cariño. Te has metido ya hasta el salón. Sí, prácticamente, ya conozco cómo son sus casas, lo que compraban, lo que no, o sea, lo que tenían. Si es que esto al final es como iba a decir un sálvame, pero no tanto, pero al final es un poco hurgar en su intimidad, ¿no? Sí. Bueno, pues ya veis que Rafa efectivamente, bueno, es una mina de anécdotas. Después de todos estos años ha tenido ocasión, ¿no?, de conocer un sinfín de historias, y sin duda, pues bueno, seguramente volveremos a contar con él en futuros programas. De momento lo vamos a dejar por aquí, Rafa. Muy bien, gracias. Que ricasco. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Cerramos la puerta del archivo después de este recorrido por los documentos de las grandes familias nobiliarias. Ya sabéis que si hemos conseguido despertar vuestra curiosidad, en la Fundación Sancho el Sabio podéis seguir profundizando en este tema y, quién sabe, quizá descubrir los secretos de algún o alguna antepasada. Nos escuchamos el próximo mes con una nueva píldora de historia y cultura vasca. Agur eta ondo izan.